Bueno, hay opiniones divididas entre estar a favor o en contra de que se decrete feriado no laborable este lunes 13 de junio. ¿Qué implica? ¿Para quiénes está dirigido? ¿Quiénes también se pueden acoger? Sobre eso vamos a conversar con María Segarra, abogada laboralista que ya está conectada con nosotros. Muy buenas tardes. Bienvenida a Canal N. Hola Katia, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas Buenas gracias por la tardes. invitación. Claro, finalmente la tarde de ayer se dio a conocer que este lunes 13 es feriado para que el país entero pueda alentar a la selección. ¿Qué implica este feriado? Sí, bueno, definitivamente estaba generando mucha expectativa la emisión de este decreto supremo que se publicó el día de hoy recién. Y en este se ha establecido que el día lunes 13 de junio va a ser considerado feriado para el sector público. Es un feriado particular como el que ya hemos tenido en algunas otras oportunidades porque no obstante los trabajadores pueden no asistir a laborar, van a quedar obligados a recuperar las horas no laboradas en esa fecha, ¿no? Entonces, para el sector público es un feriado no laborable y el sector privado puede acogerse a este feriado y en ese caso los trabajadores y los empleadores deben ponerse de acuerdo, primero con que se otorgue ese día. Ajá. Y luego la oportunidad en la cual se van a recuperar las horas dejadas de laborar, ¿no? Claro, Esta es la diferencia entre el sector público y pero el en privado. ambos sectores, tanto en el público como en el privado, se va a tener que compensar estas horas que se les dé. Así es, así es. Y es importante notar que en este decreto supremo se ha precisado que las horas dejadas de laborar en el sector público se van a tener que recuperar dentro de los 10 días siguientes, ¿no? O la oportunidad en la que establezca el responsable de la entidad. Creo que eso es una como delimitación temporal importante, ¿no? Para que las personas sepan que este tiempo no es un tiempo que simplemente quede como sin una programación definida. Ya se ha anticipado que debe ser en los 10 días siguientes, ¿no? A diferencia de en el sector privado, existe la posibilidad, de hecho, que creo que muchos empleadores lo han planteado, que los trabajadores tomen el día lunes a cuenta de vacaciones y ya en ese caso no es necesario recuperar las horas dejadas de laborar. Naturalmente, el empleador tiene que aceptar esa propuesta, ¿no? Porque las vacaciones se programan por acuerdo también. Claro que sí. Ahora, y esto se tiene que devolver en 10 días en el sector público y en el privado, ¿esto es de acuerdo a lo que se llegue con el empleador? Uh-huh. ¿O hay un plazo también? Así es, ahí va a tener que existir acuerdo. No, no hay ningún plazo, es a lo que acuerdan las partes, pero siempre el empleador es quien tiene la última palabra para decir la oportunidad en la cual se hace la recuperación de las horas. Ujú. Un tema importante que puede a veces pasar por un poco desapercibido es que las entidades públicas están obligadas a garantizar la continuidad de los servicios esenciales, pero hay otro tipo de servicios en donde es necesario que las entidades públicas o privadas garanticen como la presencia de algunos puestos de trabajo que permitan darle continuidad a los servicios que brindan: salud, Ujú. agua, desagüe, telecomunicaciones, lugares de expendio de alimentos. En ese caso, el empleador es quien decide qué posiciones necesariamente se tienen que mantener y los trabajadores que ocupan esas posiciones, bueno, no va a ser posible probablemente que, aunque lo deseen, accedan a ese feriado no laborable. Claro, Lo digo porque a veces se da por sobreentendido que todos pueden, pero no es tan cierto, ¿no? claro que sí, pero lo cierto es que entre 1 y 3 de la tarde el país se va a paralizar. Es probable. Claro que sí. Es Ahora, probable que sea sí, así. claro, ¿qué va a pasar o qué pasa si un empleador no quiere dar este permiso? Como te digo, es ahí en el sector privado el empleador tiene que estar dispuesto a acceder al permiso, pero digamos a que la persona haga uso del feriado no laborable, ¿no? Y que luego lo compense. Si es que no tiene el consentimiento del empleador, en realidad no va a ser posible y ese día se debería laborar, a menos que se tome a cuenta de vacaciones, como decía, ¿no? Y que el empleador acepte programarlo a cuenta de vacaciones. Va a depender un poco del acuerdo. Ujú. Sí. Ahora, bueno, entonces queda entendido o queda claro que en el sector público sí es obligatorio dar este feriado. Así es, Ah, ok. así es. Y Ujú. recuperar las horas. En el sector privado es opcional, depende de lo que acuerdan las partes, y, y tanto para disfrutarlo y la programación de las horas, o eventualmente como para considerar la cuenta de vacaciones, sobre todo que ya
desde una modificación que hubo en el 2019, está claro que las vacaciones se pueden gozar también en forma fraccionada, ¿no? Entonces, este sería un buen día para hacer uso de ellas. Claro, me imagino que esta medida también se ha dado para evitar muchos descansos médicos también, ¿no? Sí, sí, suele pasar, pero yo diría que es una medida que trata de evitar que sea un día que se pierda por completo y que no se elabore, sobre todo porque a raíz de la época de la pandemia hay muchas empresas que tienen todavía días pendientes de recuperar por el lado de los trabajadores y entonces creo que en esta oportunidad no se ha otorgado el feriado a sector público, a sector privado, cuidando de que el sector privado pueda dosificar de qué manera concede el día no laborable o no, o las vacaciones o qué sé yo, en función de sus necesidades. No me Claro, parece que pero es un así poco la como mirada. hay sectores que van a parar y van a dar este permiso, este feriado que ha sido decretado, también hay otros sectores como la gastronomía, el entretenimiento, que van a trabajar quizás el doble. ¿Qué pasa con estos sectores? Seguramente. Por eso te decía que ahí el empleador es el que decide, ¿no? Si es que en función de las actividades que ellos desarrollan, es posible conceder las solicitudes que se presenten para poder tomar ese día como feriado. Claro, pero se Si en tiene que ese pagar el caso el doble empleador para las decide que personas, no, por ejemplo, que no, atienden un restaurante, que van a trabajar hasta más altas horas de la noche. ¿No se no, tendría que no, pagar no, extra? no, porque como es un día recuperable, en No, no, realidad no, para las personas no, que no van hay a un pago trabajar de más, me sobretasa. refiero. Claro, lo que pasa es que como normalmente debería trabajarse, y esas son horas que se deberían recuperar, si se lo trabajas ese día, ya no tienes que recuperar las horas, pero no tienes derecho a un pago adicional. Importante la pregunta que haces. Sí, esto es así en cualquier feriado de estos que se otorgan para el sector público y que para el sector privado son opcionales. Si alguien trabaja ese día, recibe su remuneración Normal. regular. Porque lo que hubiera pasado es que si no lo trabajaba, tenía que recuperar las horas, ¿no? Claro. Solamente tienes derecho al pago de la sobretasa en los feriados que son públicos a nivel nacional, perdón, feriados nacionales, ¿no? Y en ese caso, si lo trabajas, si tienes derecho al pago de una sobretasa o a que se compense ese día de feriado trabajado con otro día de descanso. Y cuando es descanso por descanso, tiempo por tiempo. Trabajé, por ejemplo, el 29 de junio, que va a ser feriado, y lo compenso con otro día cualquiera, y eso es día por día nada más. Si lo trabajo, sí se aplican las sobretasas, ¿no? Bueno, el principal objetivo de esta medida es reactivar la economía, ¿no? Y que las Así personas de es. alguna manera puedan alentar o disfrutar más de este encuentro y ser mayores o que haya mayor productividad, me imagino, porque la gente va a estar Así es. concentrada en el partido. Así es que vamos a tener un día muy particular, ¿no? Pero creo que va a ser un buen día igual. Ujú. Bueno, a alentar entonces a la selección como debe ser. Muchísimas gracias, que tenga buen fin de semana. Muchísimas Gracias gracias, a María ustedes. Segarra. Nos vemos. Conversábamos Chao. con la abogada laboralista María Segarra. Vamos a hacer